Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es Luis Ángel Galaviz Bonilla. Actualmente estoy estudiando la licenciatura de Psicología Organizacional en la Universidad del Sur, Playa del Carmen. El motivo de este video es para tocar un tema muy importante, ya que estamos en el mes de la Feria de la Salud Mental, por lo cual estaremos hablando del tema de trastornos de la personalidad. Así que acompáñenme para darles esta información que nos servirá de gran ayuda para tener más conocimiento de este tema. Acompáñame. Empezamos diciendo que los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que es muy diferente a las expectativas de su cultura o del medio que lo rodea. En este tipo de trastornos de la personalidad está dividido en tres grupos: grupo A, grupo B y el grupo C. El grupo A está conformado por tres diferentes trastornos. El primero es trastornos paranoide, trastornos esquizoide de la personalidad y trastorno esquizotípica de la personalidad. En primer lugar estaremos hablando de los trastornos paranoides. Este tipo de trastorno es caracterizado por un patrón generalizado de desconfianza injustificada y su sospecha de las demás, que implica la interpretación de sus motivos como maquiavélicos. Este trastorno comienza en la edad adulta. Trastorno esquizoide de la personalidad. El trastorno esquizoide de la personalidad es un patrón muy dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones. Sus características son que no desean ni disfrutan de relaciones íntimas, incluidas en formar parte de una familia. Casi siempre eligen actividades solitarias. Muestran poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otras personas. No tienen amigos íntimos ni confidentes. Se muestran emocionalmente fríos y con efectividad muy plana. Este tipo de trastorno se ve reflejado en la edad de los 18 años en adelante. Trastorno esquizotípica de la personalidad. Este trastorno esquizotípica de la personalidad es un padecimiento mental por la cual una persona tiene dificultad con las relaciones interpersonales y alteraciones con los patrones de pensamientos, apariencias y comportamientos. Suelen tener creencias e ideas consideradas como fantasiosas o extrañas, y bien pueden llegar a niveles de delirio. También es frecuente que tengan creencias y pensamientos mágicos y muy supersticiosos. Este tipo de comportamientos esquizotípicos se presentan en la edad adulta. Y bien, estos fueron los diferentes tipos de trastornos de la personalidad en el grupo A. Así que acompáñenme a ver nuestros siguientes grupos. Grupo B. El grupo B está conformado por trastornos de la personalidad antisocial, trastornos de la personalidad límite, trastornos de la personalidad histriónica y trastornos de la personalidad narcisista. Trastorno de la personalidad antisocial. El trastorno de la personalidad antisocial tiende a mentir, a quebrantar las leyes y se comporta de una manera o de una forma muy impulsiva. Asimismo, no se preocupa por su propia seguridad ni por la de los demás, y los síntomas pueden disminuir de acuerdo a la edad. Pueden sufrir comportamientos antisociales, conductas de riesgos, engaños, hostilidad, manipulación, agresión y falta de autocontrol e impulsividad e irritabilidad. Su estado de ánimo es aburrimiento, descontento o enfado. Este tipo de comportamiento se produce desde los 18 años. Tales manifiestos los habíamos mencionado y son una de las características de este tipo de trastorno antisocial. El siguiente trastorno del grupo B es el trastorno de la personalidad límite. Este es un trastorno de la salud mental que impacta
en la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de las demás personas, causando problemas para integrarte en la vida cotidiana. Los síntomas incluyen inestabilidad emocional, sentimientos de inutilidad, inseguridad, impulsividad y dificultad en las relaciones sociales. Las personas pueden sufrir aislamiento social, automutilación, comportamientos antisociales, comportamientos autodestructivos, comportamientos compulsivos, conductas de riesgo, falta de autocontrol, hostilidad, impulsividad e irritabilidad. Su estado de ánimo es de ansiedad, culpa, descontento general, soledad o tristeza. Este trastorno de la personalidad límite tiene comienzos en la primera etapa de la edad adulta y está presente en diversos contextos ya mencionados. Además, este tipo de trastornos tiene un efecto de sensación crónica de vacío, quiere decir, no soportan el abandono de las personas que lo rodean. El siguiente trastorno es el trastorno de la personalidad histriónica. Acompáñame a ver sus características y en la forma en que se presentan estos síntomas. Adelante. Trastorno de la personalidad histriónica. El trastorno de la personalidad histriónica busca llamar la atención, habla dramáticamente y tiene opiniones muy marcadas, tiene estados de ánimos rápidamente cambiantes y cree que las relaciones personales son más íntimas de lo que realmente son y se dejan influenciar fácilmente. Además, se sienten incómodos en situaciones en las que no es el centro de atención. Además, la interacción con las demás personas se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. Además, son sugestionables, es decir, fácilmente influenciables por los demás y por las circunstancias. Y por último trastorno, en el grupo B tenemos el trastorno de la personalidad narcisista. El trastorno de la personalidad narcisista es más frecuente en los hombres. La causa no se sabe con exactitud, pero pueden implicar una combinación de factores genéticos y ambientales. Los síntomas incluyen una necesidad excesiva de recibir admiración, indiferencia con respecto a los sentimientos de otros y sentimientos de que los demás le deben algo. Además, las personas presentan sentimientos de grandeza y además presentan aislamiento social. Las personas que presentan este síntoma presentan síntomas de grandiosidad y además presentan aislamiento social. Además, creen que es especial y único, muestran un sentimiento de privilegio. Y para concluir, todos estos contextos se presentan en la primera etapa de la vida adulta. Y en la última etapa de los trastornos de la personalidad tenemos la etapa del grupo C, que está conformada por los trastornos de la personalidad evasiva, trastornos de personalidad dependiente y trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Acompáñame a ver sus características. Este tipo de trastorno se caracteriza por tener una incomodidad social. Además, tratan de evitar el contacto íntimo con otras personas. Además, pueden ser extremadamente tímidos y temen hacer el ridículo y se preocupan demasiado por no verse tontos y pueden sufrir depresión y miedo. Además, estas personas evitan actividades laborales ya sean en equipo y prefieren hacerlo solos y sin ser criticados. Además, este tipo de personas tienen poca disponibilidad para establecer relaciones con los demás y además no toman decisiones por sí solos y evitan los riesgos. El siguiente trastorno conformado es el trastorno de la personalidad dependiente. Este trastorno de la personalidad dependiente no toman decisiones, no hacen actividades nuevas. Además tienen la necesidad de ser cuidados, que esté alguien a su lado. Además, este tipo de personas pueden ir muy lejos cuando tienen una aceptación porque dependen tanto de la persona que siguen adelante para poder ser así aceptados por el otro. Además, no tienen iniciativa para realizar actividades cotidianas.
Y por último, trastorno del grupo C, se encuentra el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Este tipo de trastornos tienen una preocupación muy alta por el orden, perfeccionismo, una persona muy rígida. Además, este tipo de personas tienen miedo a que algo se les olvide y es por eso que realizan una lista de actividades. Estas personas también suelen ser muy organizadas, tienen una dedicación excesiva con las cosas, muy escrupulosos. Además, este tipo de personas tienen una moral muy exagerada, que les preocupa mucho hacer el mal. Tienen una dificultad por dejar responsabilidades a otras personas. Bueno chicos, es así como terminamos este tema de trastornos de la personalidad. Espero y esta información les sea de gran ayuda. Y pues nada chicos, que tengan muy bonito día. Bye bye.